doctor Barreiro nos acompaña desde Ecuador. Él es especialista en pediatría de la Universidad Católica Santiago de Chile. Posee una subespecialidad en medicina de urgencias pediátricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico cirujano de la Universidad Técnica de Manabí. Posee un diplomado superior en desarrollo local particular de Loja, es médico tratante del servicio de urgencias del Hospital Gilbert Elizalde, es jefe de servicio del servicio de urgencias del Hospital Robert Gilbert Elizalde. El tema de que nos va a acompañar el doctor el día de hoy es aproximación a la evaluación inicial, triángulo de evaluación pediátrica. Muchas gracias, doctor Barreiro. Ya, muy bien. Entonces me presento. Yo soy el doctor Jimmy Barreiro. Bueno, soy médico especialista en urgencias pediátricas y actualmente me desempeño como jefe del servicio de urgencias del Hospital Roberto Gilbert Elizalde. El tema que vamos a abordar o que voy a abordar el día de hoy se llama aproximación a la evaluación inicial, triángulo de evaluación pediátrica. Los objetivos de esta charla es conocer los componentes del triángulo de evaluación pediátrica, resaltar la importancia de la utilización del triángulo de evaluación pediátrica en el abordaje del paciente enfermo, aplicar la evaluación sistemática del paciente pediátrico críticamente enfermo para tomar decisiones oportunas. Antes de iniciar con el triángulo de la evaluación pediátrica, iba a mencionar algo sobre los sistemas de triajes en urgencias pediátricas. Comienzo hablando del triaje porque hay una de las escalas para el triaje que usa este triángulo de evaluación. Entonces, estos sistemas de triaje se tuvieron que ajustar porque había, digamos que una desajuste entre la demanda de pacientes que era muy alta y los recursos. Como sabemos en los países latinoamericanos, sobre todo, seguro se ve o se puede observar con mucha facilidad este desbalance, porque encontramos urgencias colapsadas y muchas veces con estas urgencias colapsadas se nos podían pasar pacientes que estuvieran críticamente enfermos, ¿sí? Y no se les daba prioridad de atención. Entonces, por eso se crearon los sistemas de triaje, ¿sí? Que en sí se basa en clasificar a los pacientes dándoles un nivel de prioridad de atención de mayor a menor. Y este triaje o esta valoración no es diagnóstica, simplemente es darle una prioridad de atención al paciente que requiere una atención obviamente más rápida, ¿no? Y como mencionaba, pues hay algunos sistemas de triaje. Sí, está el protocolo Manchester, la escala australiana de triaje, el índice de severidad en urgencias, el sistema español de triaje. Y tengo resaltado con negrillas y subrayado la escala canadiense de triaje y agudeza pediátrica. Y la tengo subrayada precisamente porque esta es una escala exclusivamente pediátrica. Las anteriores usan, o tienen su apartado pediátrico, pero esta es exclusivamente pediátrica y utiliza el triángulo de evaluación pediátrica como herramienta para poder clasificar a los pacientes. Entonces, una vez que he dicho esto, vamos a entrar ya en el triángulo de la evaluación pediátrica como tal. Sí, se desarrolló por la Academia Americana de Pediatría a finales de 1990 y inicialmente se lo utilizó como para poder clasificar o para poder determinar los pacientes que necesitaban alguna atención para los entornos extrahospitalarios. A tal punto que Mierek y colaboradores publicó en el 2010 hizo una comparación con el enfoque vistazo desde la puerta. Es decir, que comparó el triángulo de la evaluación pediátrica con este otro enfoque y se dieron cuenta que era muy similar y que constituía una herramienta rápida y fácil de aplicar y que permitía capacitar a profesionales de la salud. Y esta es una evaluación que es muy rápida, de 30 a 60 segundos, y que nos da, digamos que, una visión general del estado fisiopatológico del paciente. Existen varios cursos que se imparten a nivel mundial, ¿sí? En la evaluación del paciente pediátrico. Y justamente resalto esto porque todos estos 4 cursos que ven en pantalla utilizan el triángulo de la evaluación pediátrica como herramienta inicial para el abordaje de los pacientes pediátricos. Entre eso, pues el muy conocido APLS, que es el soporte vital pediátrico avanzado, el curso pediátrico de enfermería de emergencia,
el PALS, o el soporte pediátrico avanzado, y la educación pediátrica para profesionales prehospitalarios, que también es americano. Entonces, para resaltar la importancia de este triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el triángulo de la evaluación pediátrica? ¿Sí? Como su nombre lo indica, pues que es un triángulo que está compuesto de 3 partes. ¿Sí? En una valora la apariencia del paciente, en el otro el trabajo respiratorio, y en el tercero la circulación cutánea. Y nos da, como decía anteriormente, la impresión inicial o una impresión general de el estado fisiopatológico en el que se encuentra el paciente. Y bueno, digamos que ahorita que vayamos desarrollando el tema, vamos a ver que no tenemos que tocar al paciente para tener una impresión inicial, perdón, sino que solo con verlo y escucharlo ya podemos determinar de una forma general en qué situación fisiopatológica se encuentra el paciente y darle la atención oportuna y a ir tomando decisiones en base a esta valoración. Entonces tenemos la primera parte o el primer componente del triángulo de la evaluación pediátrica, que era la apariencia, ¿sí? La apariencia es el aspecto general del paciente, ¿sí? Y en general evalúa el estado del sistema nervioso central, su perfusión, ¿sí? En el último PALS o de la Academia Americana del Corazón, ¿sí? Que es del 2020, utilizan esta mnemotecnia para que durante la valoración no se nos pase ninguna de estas características que tenemos que valorar en el paciente, que es la T, la T, la I, la C, la M y la H. ¿Sí? La T pues de tono muscular, la I de interacción, la C de consuelo, M de mirada y la H de habla o llanto, ¿no? Entonces, con estas 5 características o estas 5 que tenemos que valorar, pues ya podemos en el video del paciente que se encuentra con dificultad para respirar, pues vemos que tiene algo de disociación toracoabdominal, que tiene retracciones, y también podemos escuchar que tiene un chillido, crujido, sí, que tiene sibilancia. Entonces, sin usar el estetoscopio, sin tocar al paciente, podemos escuchar que el paciente tiene un ruido que no es normal. Entonces, viendo y escuchando, sabemos que el paciente tiene un problema respiratorio sin todavía poderlo o haberlo revisado, tocado. ¿Sí? El tercer componente del triángulo de la evaluación pediátrica es la circulación, que está aquí valora el estado hemodinámico del paciente. ¿Sí? Aquí vamos a valorar la coloración general de la piel, es decir, si el paciente presenta palidez, está cianótico, está rubicundo, la piel la tiene reticulada o marmórea. Como podemos ver en la imagen, pues un paciente que tiene la piel reticulada. Otra es que tenga petequias, equimosis, púrpuras o un sangrado que sea evidente. Como podemos ver en la imagen, pues una piel que tiene petequias, ¿no? Entonces, una vez que nosotros, y esta evaluación, como dije inicialmente, es una evaluación rápida, en 30 a 60 segundos, nosotros ya podemos tener una evaluación, un acercamiento general de la fisiopatología del paciente, y lo vamos a resumir de esta forma, ¿sí? Si la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación de la piel son normales, simplemente seguimos con la evaluación y decimos que es un paciente que está estable, pues, ¿no? Si vemos que la apariencia es anormal, el trabajo respiratorio es normal y la circulación es normal, pues estamos pensando que tenga una disfunción cerebral o alguna enfermedad sistémica, y yo ya con esto puedo ir tomando decisiones con el paciente. O sea, puedo administrar oxígeno y colocar un acceso venoso periférico. Ahora, si la apariencia es normal, pero tiene un trabajo respiratorio anormal, que está aumentado, la circulación de la piel es normal, puedo ya identificar que tiene un problema de dificultad para respirar. Entonces yo ya puedo tomar una decisión como posicionar bien la vía aérea, colocarle oxígeno. Si tiene algún ruido anormal, como por ejemplo puede ser estridor, necesita a lo mejor una nebulización con adrenalina, o si tiene sibilancias audibles sin estetoscopio, puede ser que le haga terapias con broncodilatadores. Entonces, solo con esto yo ya puedo saber qué voy a hacer, porque ya conozco el estado fisiopatológico general del paciente. Ahora, si la apariencia es anormal, el trabajo respiratorio es anormal, pero la circulación de la piel es normal, yo ya puedo decir, este paciente no, pues ya está en insuficiencia respiratoria.
Entonces, a lo mejor este paciente no solo necesita colocarle soporte de oxígeno, sino que a lo mejor necesita algún soporte ventilatorio, que puede ser un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo. En el siguiente, la apariencia puede estar normal, el trabajo respiratorio normal, pero tiene una circulación de la piel anormal. Entonces ya podemos decir que el paciente probablemente presente un choque compensado, ¿sí? Y ya sabemos que va a necesitar un acceso venoso y que puede necesitar líquidos intravenosos. Ahora, si la apariencia es anormal, tiene un trabajo respiratorio normal, y la circulación de la piel es anormal, probablemente estemos frente a un choque descompensado, ¿sí? Entonces, asimismo, puede ser que el paciente necesite acceso venoso, ¿sí? Puede ser que necesite líquidos intravenosos, e inclusive estos pacientes que llegan con taquiarritmias por necesitar terapia eléctrica, ¿no? Y el último, en el que la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación de la piel son anormales. Entonces estamos frente a un paciente potencialmente grave, en que tiene insuficiencia cardiorrespiratoria, ¿sí? Y por lo tanto, pues al hacer o ya haber identificado este gran problema, pues definitivamente ya sé que tengo que a lo mejor colocarle oxígeno, que tengo que colocar un acceso venoso, que a lo mejor necesita líquidos intravenosos. Entonces nos da un bosquejo, una forma general de conocer el estado fisiopatológico del paciente y qué decisión voy a tomar solo viendo y escuchando al paciente, y no tardo más de 30 a 60 segundos. Ahorita les voy a presentar dos estudios que se hicieron con el triángulo de la evaluación pediátrica. El primero, en el 2011, con Oresco y colaboradores, estos hicieron una relación, o estudiaron la relación del triángulo de la evaluación pediátrica analizado prehospitalario y a nivel hospitalario en 27 instituciones durante 18 meses en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, o el estudio consistió en que hicieron una comparación entre el PAT o el triángulo valorado en el ambiente prehospitalario y el PAT que valoraron en el hospital, y vieron que había una coincidencia bastante importante, un resultado positivo sobre 10 de 7.7 y una razón negativa de 0.3, y que la impresión del triángulo de evaluación pediátrica por el paramédico para detectar inestabilidad demostró una sensibilidad del 77.4% y una especificidad del 90%. Y esto demostró que este triángulo puede ser, o sea, es tan fácil de poderlo realizar, ¿sí? Que en una persona que está bastante capacitada, que está bien capacitada, en un ambiente prehospitalario, como puede ser un paramédico, tiene bastante relevancia en la valoración de un paciente, ¿no? Este otro, que fue un estudio de 5 años y se publicó en el 2017 por Fernández y colaboradores, donde hicieron una relación, o relacionaron el triángulo de la evaluación pediátrica y lo relacionaron con o sea, digamos que si tenían un componente anormal, lo relacionaron con la hospitalización, los días de estancia hospitalaria y manejos en cuidados intensivos. Entonces ellos observaron que tenía una relación bastante importante, o que tener alterado una de las partes del triángulo de evaluación pediátrica se correlacionaba con un factor de riesgo para hospitalización, así como también para tener días de estancia hospitalarias más largas. Y la circulación anormal era mejor predictor para hospitalización, y un aumento del trabajo respiratorio se asoció más con mayores días de estancia hospitalaria. Y no hubo relación, o no se encontró asociación con la necesidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, para concluir con el triángulo de la evaluación pediátrica, definitivamente ayudas tanto en el ambiente hospitalario como prehospitalario, y es una herramienta muy fácil y rápida para tomar decisiones rápidas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya identificamos los problemas de los que ya hablamos, tenemos que ir a un siguiente paso, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la evaluación sistemática del paciente críticamente enfermo, ¿sí? Entonces yo creo que ya todos conocemos cuál es esta evaluación, ¿sí? Que la dividimos en 3 segmentos: la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la evaluación terciaria, que más adelante vamos a hablar.
En la evaluación primaria, pues vamos a seguir el ABCDE, que es muy conocido, ¿no? A, que se refiere a la vía aérea, y nosotros, a medida que vamos valorando, por medio de la evaluación primaria, ya vamos tomando nuevas decisiones que esto va a depender mucho de lo que vayamos encontrando en la misma, ¿no? Por ejemplo, tenemos que valorar movimientos del tórax o del abdomen, ruidos respiratorios y movimiento del aire en la boca y nariz, ¿sí? Puede ser que el paciente pues tenga los ruidos respiratorios de la vía aérea superior, ¿sí? Porque está lleno de secreciones, pero yo ya sé que si está lleno de secreciones, voy a aspirar secreciones. Si vemos que no hay movimiento de aire en la boca y la nariz porque está obstruida la vía aérea superior, pues puede pensar que el paciente tiene un cuerpo extraño en la vía, que está obstruyendo por completo la vía aérea, ¿no? Entonces, en ese momento, pues debo de buscar que no tenga un cuerpo extraño en la vía aérea y considerar, dependiendo del caso, si el paciente necesita algún dispositivo para mantener la vía aérea libre, ¿sí? O hacer una intervención ya más avanzada, como colocar un tubo endotraqueal o hacer algún procedimiento como una cricotirotomía, en casos de que tenga un cuerpo extraño en la parte superior y no lo podamos extraer, ¿no? Eso va a depender mucho de lo que encontremos en la evaluación. Ahora, puede ser que el paciente tenga un cuerpo extraño en la vía aérea y tenga manifestaciones de atragantamiento, ¿sí? Entonces, sí es importante conocer las maniobras de Heimlich, tanto en lactantes como pacientes pediátricos, para, dependiendo del caso, si el paciente se encuentra alerta todavía, pues tenemos que hacer esta maniobra para tratar de sacar el cuerpo extraño si no lo podemos hacer manualmente. Definitivamente no está recomendado hacerlo manualmente porque podemos agravar el caso. Entonces, para eso tenemos esta maniobra. En lactantes, como vemos en la figura, ¿sí? Colocamos sobre el antebrazo el cuerpo del paciente y damos la cabeza que esté por debajo del tronco y damos palmadas en la parte posterior, en la espalda, entre los omóplatos, damos 5 palmadas. Si el cuerpo extraño no sale o el objeto extraño no sale, tenemos que ponerlo sobre el otro antebrazo, en la parte anterior, y damos 5 masajes, como que estuviéramos reanimando, justo por debajo de la línea que se traza sobre las tetillas. Damos 5 compresiones. Esto lo vamos a hacer hasta que el cuerpo extraño salga de la vía aérea o el paciente pierda el estado de alerta, y ahí tendremos que ir a un algoritmo de manejo que sería el de paro cardiorrespiratorio. Y en niños más grandes, en pacientes pediátricos y adultos, tenemos que hacer un puño cerrado, colocarlo sobre el abdomen, justo en la parte media entre el ombligo y la horquilla external, ¿sí? Y presionando con la otra mano el puño, dirigiendo este hacia arriba y hacia atrás. Lo hacemos varias veces hasta que el cuerpo extraño salga de la vía aérea o el paciente pierda el estado de alerta y tengamos que pasar al algoritmo de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Bueno, en cuanto, pasando a la B, sí, que sería ventilación, aquí vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Bueno, y a diferencia del paciente adulto, el paciente pediátrico, pues sí tenemos que basarnos en las tablas de la frecuencia respiratoria normal para el paciente, sí, porque esto depende de la edad. Bueno, hablamos siempre en pediatría de percentiles para la edad, ¿no? Tenemos que ver que esta frecuencia nos esté por encima, por debajo del percentil 50 para su edad. Sí, el esfuerzo respiratorio, pues tenemos que valorar si el paciente tiene retracción abdominal, torácica, supraesternal, aleteo-nasal. ¿Sí? Tenemos que ver que la expansión torácica sea simétrica. Tenemos que auscultar los ruidos respiratorios para ver si tiene sibilancias, para ver si tiene crepitantes, para ver si tiene estridor o para ver si los ruidos el murmullo vesicular está disminuido o está abolido, para ir teniendo una idea frente a qué enfermedad nos estamos enfrentando, ¿no? Y la saturación de oxígeno por pulsioximetría también es importante. Entonces, a medida que vamos valorando todos estos
parámetros, ¿sí? Si están alterados, tenemos que ir tomando decisiones, ¿sí? En todo caso, si se encuentran alterados, pues seguro vamos a ver que tenemos que administrar oxígeno, y aquellos pacientes que estén en insuficiencia respiratoria, dar soporte ventilatorio. Si vemos que la expansión torácica no es simétrica, pues a lo mejor sospechamos que tiene un neumotórax. Ya sabemos que tenemos que drenar el neumotórax. Si los ruidos respiratorios, si auscultamos, a lo mejor sibilancia, sabemos ya que tenemos que hacer terapias con broncodilatadores. Si estamos pensando que sea un paciente asmático, si pensamos que tiene un CRUP, hacer terapias con nebulizada con adrenalina, usar esteroides. Y si obviamente la saturación está por debajo del 92%, pues dar soporte de oxígeno, ¿no? Esto es en cuanto a la ventilación. En la C, que es de circulación, tenemos que valorar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Asimismo como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca también tiene que estar adaptada para la edad del paciente. Siempre tenemos que tenerlo en el percentil 50 para la edad. Si está por debajo o por encima, pues seguro tenemos algún trastorno en la frecuencia respiratoria, y ver que el ritmo cardíaco sea normal, porque podemos también tener un paciente que está con alguna alteración hemodinámica o respiratoria porque tiene alguna arritmia, por ejemplo, una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular, tiene un bloqueo cardíaco completo, eso yo. En todo caso, pues en esos casos seguro ya tenemos que ir colocando acceso venoso, ir pensando en terapia eléctrica, en medicamentos antiarrítmicos, según sea el caso, ¿no? Si los pulsos, otra que tenemos que valorar son los pulsos, tanto centrales como periféricos. A veces se nos olvida valorar los pulsos centrales, ¿no? Y solo valoramos los pulsos periféricos. Es importante valorar los dos, ¿sí? Si vemos que pueden estar en el extremo en que los pulsos están disminuidos, y ya nos va orientando a que el paciente puede estar en un choque hipodinámico, o los pulsos periféricos y centrales pueden estar aumentados, donde el paciente puede presentar un choque hiperdinámico, ¿no? Cualquiera de estos dos estados hemodinámicos sabemos que tenemos que colocar acceso intravenoso, colocar líquidos intravenosos en cargas y, dependiendo de la evolución, aminas vasoactivas, ¿no? El tiempo de llenado capilar también es otro que valoramos en la circulación, otro parámetro, y este también, así como tenemos que valorar si está aumentado en tiempo o disminuido en tiempo. Lo normal del tiempo de llenado capilar es de 2 segundos. Puede ser que el paciente tenga un llenado menor a 2 segundos, que tenga un llenado que llamamos en flash, ¿sí? En que el paciente, y esto lo presenta el paciente que se encuentra en un choque de tipo hiperdinamico, o si nos vamos al otro extremo, puede ser que él tenga llenado capilar prolongado, ¿sí? Mayor a 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, en que nos vamos a que el paciente puede estar en un estado de choque más bien hipodinámico porque se encuentra vasocontraído. Cualquiera de estas dos situaciones sabemos que necesitamos el acceso intravenoso, que necesitamos pasar líquidos intravenosos en carga y colocar aminas vasoactivas dependiendo del caso. ¿Sí? El color de la piel y de la temperatura también es importante. Podemos tener un paciente que esté pálido, ¿sí? Que esté una piel reticulada, que esté marmóreo, que esté cianótico, acrocianótico. Entonces este también es importantísimo, ¿sí? De hecho también podemos valorar la temperatura de la piel. No necesariamente tomando la temperatura, sino palpando la temperatura para poder identificar si el paciente está pálido y está frío. Sí, esto nos indica que hay vasoconstricción periférica, ¿no? Podemos determinar hasta dónde el paciente presenta conservación de la temperatura, ¿no? Y si esta está alterada, pues seguro también ya sabemos que necesitamos acceso intravenoso con líquidos intravenosos. Y por último, la presión arterial. También tenemos que adaptarla a la edad del paciente, ¿sí? Una forma rápida de saber que la presión se encuentra normal para la edad, ¿sí? Es que es la edad en años, por 2 más 70, ¿sí? Supongamos que el paciente tiene 3 años o 4 años y lo multiplico por 2, 4 por 2, 8 más 70. Lo mínimo que debería de tener ese paciente es 78, la presión sistólica, ¿sí? Si está por debajo de esa, quiere decir que está por debajo del percentil 5 para la edad y que el paciente está hipotenso.
Y este va a marcar la diferencia entre el choque compensado o el choque descompensado o hipotensivo, ¿sí? Sabemos que sea que esté normal o que esté con la presión arterial baja y el paciente presenta alteración de los otros parámetros y que está en estado de shock, sabemos asimismo que necesitamos líquidos intravenosos con aminas, probablemente aminas vasoactivas. Esto se hace mucho hincapié en cuanto a la hipotensión arterial, porque a veces pensamos que si el paciente está normotenso, no está chocado. Y de hecho, puede ser que el paciente inicialmente esté hipertenso, y esto sí es súper importante, porque puede tener alterado los otros parámetros, puede estar taquicárdico, sus pulsos pueden estar alterados, el llenado capilar está alterado y la presión arterial puede estar normal o inclusive puede estar alta. Entonces, esto puede ser mal interpretado y hay que recordar que cuando un paciente entra en estado de choque, hay, digamos que, medidas que hacen que se mantenga la presión arterial, mecanismos compensatorios, hay liberación de catecolaminas endógenas que hacen que la frecuencia cardíaca se aumente, así como también la presión arterial se aumente, porque hay vasoconstricción marcada periférica. Entonces, inicialmente los podemos tener una presión alta, pero eso no quiere decir que el paciente paciente no esté chocado. La D, que sería el déficit neurológico, este de aquí pues se trata de una valoración neurológica rápida también, ¿no? Podemos aquí utilizar una mnemotecnia que se llama APD, ¿sí? Que es para valorar el nivel de conciencia. A es que si el paciente está alerta, la B si responde a estímulos verbales, la D si solo responde a estímulos dolorosos, o el paciente está inconsciente y no responde. ¿Sí? Seguido podemos hacer la valoración de la escala de Glasgow, pero si lo queremos hacer más rápido, podemos utilizar el APDI, que tiene una correlación con la escala de Glasgow. Por ejemplo, si el paciente está alerta, pues sabemos que tiene un Glasgow de 15. Si solo tiene respuesta a las órdenes verbales, tiene un Glasgow aproximado de 12 a 13. Si solo responde al dolor, tendrá un Glasgow de 9. Y si está inconsciente, calculamos que tiene un Glasgow o lo correlacionamos con un Glasgow de 6. ¿Sí? Y obviamente, si tenemos un Glasgow alterado, pues seguro va a necesitar el paciente algún soporte de oxígeno y según el nivel de afectación, pues inclusive puede necesitar ventilación asistida, porque la vía aérea puede ser que esté comprometida porque no hay una conservación central del patrón respiratorio. Ahora otra cosa que tenemos que valorar es el tono muscular, que puede estar aumentado, puede estar disminuido, por ejemplo, que el paciente esté en un estado epiléptico convulsivo, ¿sí? Tenemos que valorar la presencia de convulsiones. En este caso, pues si el paciente llega convulsionando o está convulsionando, tenemos que usar benzodiazepinas, que son los anticonvulsivos de primera línea. Si tenemos que vigilar o valorar las pupilas para ver si estas están dilatadas o están anisocóricas, para sospechar que el paciente puede ser que tenga edema cerebral, por a lo mejor un estado convulsivo, por trauma, ¿sí? Y dependiendo de esto, pues deberíamos utilizar, si es que estamos pensando que tenga hipertensión intracraneal, solución hipertónica o manitol, dependiendo del caso. Y otra cosa que no debemos olvidar, generalmente no se nos escapa realizarle una glicemia capilar a un paciente que se encuentre grave, pero de todas maneras en la D, podemos, para que no se nos olvide cuando estamos haciendo esta valoración, la D de dextrosa o glicemia capilar, ¿sí? Que si el paciente está hipoglicémico, pues sabemos que tenemos que pasar un bolo de dextrosa de entre 0.5 a 1 gramo por kilo. Y culminamos con la evaluación primaria, con la E de exposición, es decir, que tenemos que hacer una valoración rápida, ¿sí? Exponiendo al paciente todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Para identificar si el paciente puede ser que tenga algún exantema, tenga hemorragias, tenga alguna fractura. ¿Sí? Pues si tiene fractura sabemos que tenemos que estabilizar la fractura, pasar líquidos en casos de hemorragia y hemocomponentes, pues dependiendo del caso. Y otra cosa es la temperatura corporal, ¿sí? Para determinar si el paciente está con temperatura alta, o tiene fiebre, o está hipotérmico, y dependiendo sea el caso, pues si está con fiebre, utilizar antipiréticos, en caso de que esté hipotérmico, usar alguna manta térmica. Bueno, eso con la evaluación primaria.
Como podemos ver, entre la evaluación inicial a través del triángulo de la evaluación pediátrica y la evaluación primaria, que es una evaluación, hasta aquí son evaluaciones rápidas, ya más o menos tenemos idea del estado fisiopatológico del paciente, si el paciente tiene algún problema respiratorio o tiene un problema circulatorio, y ya hemos tomado decisiones como colocar oxígeno, colocar una vía intravenosa, sabemos que tenemos que pasar líquidos intravenosos, si tiene fiebre para pasar antipiréticos, o sea, ya tenemos un abordaje, digamos que un poco avanzado, y ya hemos tomado decisiones en cuanto al manejo del paciente. De aquí la importancia de esta evaluación sistemática, porque digamos que nos ayuda a que durante la valoración no se nos escape ciertas cosas o ciertos detalles que si no lo hacemos de forma ordenada se nos pueden escapar. Entonces, una vez que hemos terminado la evaluación primaria, vamos a la evaluación secundaria, que tiene dos componentes. Uno es el sample, que bueno, es un término o son unas en inglés, que se refiere a la S de signos y síntomas con las que se presenta al paciente. Pero esta digamos que es un interrogatorio rápido, bien dirigido sobre lo que yo quiero saber del paciente. O sea, sus signos y síntomas de una forma rápida, si a lo mejor tiene alergia, la A de alergia, ¿sí? Importantísimo también, porque pues, hemos tenido muchas veces pacientes que son alérgicos, inclusive hasta al paracetamol, ¿sí? También otra cosa importante, si el AM es de medicamentos, si ha estado usando medicamentos eh, previo a estar o al estar enfermo, ¿sí? La P es de la historia clínica previa. Esta también es muy, 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 muy importante, ¿sí? Porque conocer el historial de una forma rápida nos puede ayudar a tomar decisiones rápidas también, porque puede ser que el paciente tenga, estoy inventando, tenga a lo mejor una hiperplasia suprarrenal congénita, sí, es que generalmente estos pacientes llegan chocados y a veces llegan hipoglicémicos, llegan hipercalémicos, llegan hiponatrémicos con acidosis metabólica. Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que buscar intencionadamente en este paciente. ¿Sí? O puede ser que el paciente esté usando crónicamente esteroides, que sea un paciente inmunocomprometido. Entonces sí es importante preguntar intencionadamente si el paciente tiene alguna una enfermedad de base, ¿sí? La L de líquidos o de la última comida, esta también es muy importante, sobre todo en los pacientes que llegan a insuficiencia respiratoria, en los que tenemos que hacer manejo avanzado de la vía aérea, saber que su estómago está lleno en los casos de los pacientes que comieron previo a llegar al hospital, ¿sí? Es muy importante. Y la E de eventos, los eventos que pudieron haber llevado al paciente a este estado clínico. O sea, a lo mejor alguna caída, a lo mejor el paciente hay sospecha de que tomó algún medicamento de forma intencional, ¿sí? Entonces, sí es muy importante el sample en la evaluación del paciente críticamente enfermo, ¿no? Es un interrogatorio muy dirigido a lo que yo necesito saber para ir tomando decisiones en cuanto al manejo del paciente, ¿no? Y el otro componente de la evaluación secundaria es el examen físico, pero este es un examen físico no como la evaluación primaria, es un examen físico bien detallado, de cabeza a pie o de pie a cabeza, sin olvidar o valorar la espalda, ¿no? El tronco posterior. ¿Sí? Y es muy importante, y yo les puedo poner varios ejemplos, y vamos a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, un paciente puede ser que llegue a un estado de choque, un paciente que tenga a lo mejor su historia era de dolor abdominal y vómitos, y que a lo mejor puede haber tenido algunas diarreas en un lactante de 8 meses, y saber que a lo mejor de ser, o está chocado, sí, pero ¿de dónde viene el choque? Entonces, en el examen físico, de forma intencionada, yo ya sé que el abdomen tengo que a lo mejor buscar cómo están los fluidos hidroaéreos, si están aumentados, están disminuidos, si están aumentados, a lo mejor tengo un choque, estoy frente a un choque hipovolémico que fue por pérdida, ¿sí? A diferencia si los fluidos hidroaéreos están disminuidos, en la que más bien yo pienso que hay alguna obstrucción intestinal, y es muy frecuente en los lactantes de 8 meses que a lo mejor tenga una invaginación intestinal, ¿no? En la que a lo mejor voy a tomar una actitud diferente frente a un paciente que solo está chocado hipovolémico
frente a otro que a lo mejor tiene un cuadro de obstrucción intestinal y que puede tener un choque mixto. ¿Sí? Por eso el examen físico, en la evaluación secundaria, el examen físico detallado es importante. Entonces, hasta este momento, ya con la impresión inicial, con el triángulo de la evaluación pediátrica, la evaluación primaria y secundaria, yo ya tengo definitivamente planteado qué tipo de problema tengo con el paciente, si tengo un tipo de problema ventilatorio, circulatorio, y si es ventilatorio, si tiene a lo mejor instrucción de la vía superior, de la vía aérea inferior, del tejido pulmonar, el parénquima pulmonar como tal, o tengo alterado el control respiratorio, ¿sí? Y asimismo, saber la gravedad, si el paciente está en dificultad respiratoria o tiene insuficiencia respiratoria, ¿sí? Ahora, si es circulatorio, saber en qué tipo de choque, frente a qué tipo de choque estamos, si estamos en choque hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, y así como su gravedad, si estamos frente a un choque compensado o un choque ya hipovolémico descompensado. Y toda esta evaluación, todos estos, evaluación sistemática que hemos realizado en el paciente, es para identificar que el paciente no esté o no, si ya identificamos que está en dificultad respiratoria o que tiene el mejor choque compensado, dar el tratamiento de una forma rápida, oportuna, para que el paciente no entre en insuficiencia cardiopulmonar y por lo tanto llegue al paro cardíaco. Bueno, yo creo que la mayoría de los médicos que están escuchando la charla son médicos de adultos, ¿sí? Y la diferencia entre el paciente pediátrico y el paciente adulto es que generalmente, y digo generalmente porque todo es posible, y si hay paros cardiorrespiratorios súbitos, es mucho más frecuente el paro cardiorrespiratorio súbito en el paciente adulto que en el paciente pediátrico. Y esto insistimos mucho en que el paciente pediátrico te avisa, tiene como alarma que te está diciendo, hey, voy a entrar a insuficiencia cardiopulmonar, hey, me voy a parar si no te das cuenta que, por ejemplo, estoy con dificultad respiratoria, si no te das cuenta que estoy chocado, te está avisando, me voy a parar si no me das tratamiento, si no lo identificas y no das tratamiento, ¿sí? Y esto es lo bonito de este abordaje sistemático, porque a medida de que voy identificando problemas, voy resolviendo problemas, ¿sí? Para que no entrar a insuficiencia cardiopulmonar y por lo tanto a paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Otra cosa que hay que hacer mucho hincapié, ¿sí? Es esta imagen siempre recuérdenla, no solamente en el paciente pediátrico, seguro también en el paciente adulto, ¿no? Una vez que nosotros evaluamos, ya pasamos la evaluación inicial, primaria, secundaria, hemos tomado decisiones a través de la identificación de problemas e hemos intervenido, ¿no? Este triángulo no debe de cerrarse, perdón, este círculo debe de cerrarse. ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente llegó chocado, yo ya le puse oxígeno, ya le queda una vía periférica, ya le estoy pasando volumen, y a veces, ¿qué nos pasa? Le estamos pasando volumen, ya terminó la carga, ¿sí? Nos olvidamos del paciente, ¿sí? Y no revaloramos para ver si la decisión que tomamos fue suficiente o fue la adecuada, ¿sí? Porque acuérdense que si, por ejemplo, en este paciente que le estoy poniendo como ejemplo, se me ocurre, ya mejoró con la primera carga 20 mililitros por kilo y no mejoró, sigue con manifestaciones de choque, seguro va a necesitar otra. O puede ser que el paciente hizo algún choque cardiogénico o digamos que sobrecargo se cobre, no es tan frecuente, pero estoy diciendo extremista ahorita que estoy diciendo esto, puede ser que yo ya le he pasado 20, 40 mililitros por kilo y puede ser que con eso sea suficiente y el paciente hizo una sobrecarga de volumen, pero si yo no vuelvo a valorar al paciente después de que se le pasó la carga, probablemente pueden haber complicaciones de la decisión que tomé, ¿no? Siempre hay que revalorar la decisión que yo tomé con la primera valoración, ¿sí? Y luego tenemos la evaluación terciaria que habla o hace referencia a los estudios complementarios, ¿sí? Estos estudios tienen que ser muy dirigidos a lo que yo estoy, o al problema que tengo y lo que estoy sospechando como enfermedad, ¿sí? Pues obviamente pedir hemogramas para ver los glóbulos blancos, si estoy pensando que tenga un choque, ver que tenga leucocitosis,
hay pacientes que están leucopénicos, que tienen neutrofilia o neutropenia, también en pacientes politraumatizados, tener un choque hemorrágico, determinar cuál es el hematocrito, la hemoglobina, determinar el número de plaquetas. También si estoy pensando que tengan algo infeccioso, seguro pedir lactantes de fase aguda. Todo paciente que tiene una situación de estrés hace alteraciones electrolíticas o tiene riesgo de hacer alteraciones electrolíticas. Entonces sé que tengo que pedir electrolitos, que tengo que pedirle calcio. Si es un paciente chocado séptico, sé que tengo que pedirle hemocultivos. Tengo que pedir a lo mejor falla de órganos para ver qué impacto tiene el estado de choque en la función de los órganos. Y así como también, bajo la sospecha de que a lo mejor si estás chocado, su foco es neumónico, pedirle radiografía de tórax, si no, o pedirle examen de orina. Todo esto tiene que ir enfocado al problema, ¿no? Para ya con esto pues reforzar el diagnóstico definitivo del paciente. Bueno, y concluyendo con la charla, pues el triángulo de la evaluación pediátrica se puede utilizar en el ámbito prehospitalario y en el ámbito hospitalario por la facilidad que mencioné inicialmente de su aplicación. El abordaje sistemático del paciente críticamente enfermo es una herramienta para tomar decisiones rápidas y oportunas. Y la mejor forma de evaluar resultados es una revaloración posterior a las intervenciones. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Barreiro, por su presentación. Sobre todo nos permite tener un abordaje más centrado en el paciente pediátrico, que sobre todo ha sido uno de los últimos temas abordados en estas charlas. Doc, entre las preguntas que tal vez nos podría contestar sería la una, ¿cuáles desafíos ha observado al ser trauma en paciente pediátrico y sobre todo, qué tan común puede ser el uso de sedantes para la evaluación pediátrica en trauma? En trauma. Sí. Bueno, como limitante, seguro, pues que a lo mejor no tenemos todos los medicamentos sedantes a disposición de los hospitales, en los hospitales. Sí, nos limita mucho por estos medicamentos que no están autorizados por el Ministerio de Salud. Bueno, no sé si estoy haciendo bien o mal hablando de esto, pero seguro eso nos limita. De hecho, y no solamente en trauma de cráneo, siempre que uno va a realizar la sedación en un paciente que necesite sedación, y esto tiene que ir adaptado a qué paciente estoy sedando, no solamente trauma, sino en choque, a lo mejor un paciente que presenta obstrucción bronquial. Ujú. Listo. Eh, Sí. por ejemplo, ¿no? El paciente chocado, seguro para sedarlo voy a preferir usar ketamina, por ejemplo. A lo mejor no voy a usar ketamina en el paciente que está politraumatizado y que tiene trauma de cráneo, aunque cada vez los estudios más me dicen que la ketamina ya no tiene digamos, el efecto secundario en el trauma de cráneo, pero tampoco no es el ideal, ¿no? Siempre tiene que ser el manejo de la sedación individualizado al paciente, ¿sí? Pero sí digamos que nos ata de pies y manos el hecho de no tener disponibilidad de todos estos medicamentos sedantes. Generalmente lo que usamos es midazolam y fentanilo, que creo que en todas las instituciones están a la mano, ¿sí? Pero también recordar que todos estos medicamentos producen mucha inestabilidad hemodinámica, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, a lo mejor en estado de choque, en un paciente que hemodinámicamente está inestable, colocarle o aplicarle midazolam y fentanilo, como sabemos los dos producen inestabilidad, pues es como un arma de doble filo, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, podría usar ketamina, que yo sé que la ketamina tiene algunas ventajas en el choque. Por ejemplo, ¿cuál ventaja? Produce la liberación de catecolamina, que mejora la presión arterial y que también inhibe la liberación de estas citoquinas inflamatorias. Entonces, por doble efecto, por dobles vías, sé que puede mejorar el estado de choque utilizando la ketamina y no lo voy a perjudicar usando medicamentos que a lo mejor le va a aumentar la inestabilidad hemodinámica. Listo, Doc. Muchas gracias. Otra pregunta tal vez que también nos podría comentar sería,
Bueno, nos comentó acerca de algunos signos que, por ejemplo, el paciente que es pediátrico que se va a parar, avisa, por decir de cierta forma, como usted nos comentó, pero tal vez, ¿qué otros signos ocultos podríamos considerar en un paciente pediátrico que muchas veces se visualiza de manera diferente en el paciente adulto? La diferencia. Mira, los principales problemas en pediatría, los principales que llevan al paciente en paro, es la dificultad respiratoria y el estado de choque. Esos son los dos principales, ¿sí? Y esto se hace mucho hincapié, ¿sí? Mucho hincapié porque, como les decía, y es literal, el paciente te está avisando, solo con identificar estos dos problemas. La diferencia es que un adulto tiene digamos, más probabilidad de hacer una muerte súbita, porque a lo mejor tuvo un infarto agudo del miocardio, porque a lo mejor tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Sí? En cambio, en el niño estas dos situaciones no son frecuentes. ¿Sí? No te puedo decir algo así como que enfático que esto y con esto para diferenciarlo entre adultos y niños, pero sí algo que les puedo afirmar es que la dificultad respiratoria y el identificar el estado de choque de forma temprana para darle tratamiento oportuno es lo que disminuye la mortalidad o que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio. Sí, Perfecto. Muchas gracias, doctor Barreiro, por su charla muy bien. bastante comprensible.